Buen día, doctor César Liv. El presente video es para dar a conocer lo que yo aprendí en el curso de Ética en la Educación. Asimismo, quisiera dar a conocer mis agradecimientos hacia su persona por su forma de enseñar. Porque yo tenía entendido que ética era hacer algo bueno, pero no. Ética es una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Los temas a tratar en la presente son ética, sus funciones, sus métodos, la moral, moral como sustantivo y moral como adjetivo, ética y ciudadanía, ética profesional, el carácter, la felicidad. Asimismo, los libros que nos compartió usted y los videos de Fernando Sabater, Adela Cortina y otros. Y la regla de oro: trata a los demás como quieres ser tratado. Gracias. Ética, de la palabra griega ethos, significaba originariamente morada, lugar donde vivir. Posteriormente llegó a significar el carácter, el modo de ser que una persona o grupo va adquiriendo a lo largo de la vida. Las funciones de la ética son: aclarar qué es lo moral, fundamentar la moralidad, es decir, tratar de averiguar cuáles son las razones por las que tiene sentido que los humanos se esfuercen en vivir moralmente. Aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados obtenidos en las dos primeras funciones. Métodos de la ética. Los distintos métodos proporcionan verdades y que a veces inclusive pueden ser contradictorias entre sí. El filósofo avala las afirmaciones que propone en una exposición del método que está utilizando para establecerlos, aunque lamentablemente abundan quienes les gustan las corazonadas. Filosofar consistía en argumentar. Algunos métodos filosóficos utilizados fueron el método empírico, diseñado por Aristóteles, el método empirista, que se utiliza en la Edad Moderna, el método trascendental, creado por Kant, el método absoluto, procedencia hegeliana, el método de la dialéctica, acuñado por Marx, el método del análisis del lenguaje. La ética, Fernando Sabater decía lo siguiente, que haber estudiado tanto sobre ética le llevaba a manifestar lo siguiente, como se podría decir, tres virtudes. La primera consistía en que la persona debía tener coraje para vivir, generosidad para convivir y por último, prudencia para sobrevivir. Moral, del latín mos, moris, originaria significaba costumbres. Posteriormente pasó a significar el carácter o el modo de ser. Es todo aquello que se refiere al modo de ser o el carácter adquirido como resultado de poner en práctica algunas costumbres o hábitos considerados buenos. El término moral como sustantivo se podría decir que es el conjunto de principios, preceptos, mandatos, prohibiciones, patrones de conducta, valores e ideales de la vida buenos, en un conjunto formando sistema más o menos coherente, propio de un colectivo humano, concreto en una determinada época histórica. Refleja una forma de vida. De hecho, los grandes reformadores morales de la humanidad, tales como Confucio, Buda, Sócrates, Jesucristo,
fueron en cierta medida rebeldes al código moral vigente en su mundo social, en su época, ¿no? El término moral como adjetivo, el adjetivo moral, filosofía moral, código moral, principios morales, doctrinas morales, tienen sentidos distintos. La moral como opuesto de inmoral, la moral como opuesto de amoral. Los humanos somos dueños de nuestros actos, mas no así los animales. La moralidad, sinónimo de vida moral. Las ramas de la moral: la rama deontológica, que obedece a la regla, se podría decir que privilegia los medios. La rama teleológica, que obedece a la finalidad, esta privilegia el fin sobre los medios. Diferencia entre ética y moral. La ética se entiende como una teoría, ciencia, reflexión o estudio filosófico de la vida moral, en tanto que la moral se refiere a la experiencia, la práctica, el comportamiento moral de los hombres en sociedad. También abarca el estudio filosófico de las virtudes y de los deberes. Así llamamos moral al conjunto de principios que cada generación va a transmitir a la siguiente, en la confianza de que se trata un buen legado de orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y justa. La ética es la disciplina de la filosófica que constituye una reflexión de segundo orden sobre los problemas morales. Se podría decir que moral responde a la pregunta ¿qué debemos hacer?, mientras que ética respondería a la pregunta ¿por qué debemos? Ciudadanía. Ciudadanía es el vínculo jurídico y político que relaciona a un individuo con el Estado. El ser buen ciudadano es aquel que construye sociedades buenas, justas, saludables, sanas y sostenibles. Ser un buen ciudadano vale la pena para reconstruir el país. Refleja nuestra imagen, nuestra cultura. Se puede decir que el buen ciudadano ayuda a construir el bien común. Los principios que sustentan al buen ciudadano serían la responsabilidad, el respeto, la trascendencia, la justicia, tolerancia, la libertad y la honestidad. Ciudadanía, según Fernando Savater, nos indica que es buscar aquello en que puede estar en público. Podemos intercambiar el mundo de lo que puede explicarse a los demás. El mundo de las leyes claras e irrevocables. El mundo de todos los seres humanos que participan en la gestión del presente y sobre todo del futuro. En Grecia se podría decir que surge cuando los jefes de familia empezaron a defender los intereses de su tribu, de su familia, y se dedican a intentar de buscar lo que tienen en común con los jefes de las otras familias con los que conviven. Ética también se podría decir que se ocupa del sentido de la libertad del individuo. No deja de estar ligado con esa visión de la ciudadanía, de una forma política, en que los individuos debemos de hacer un gran organismo. Son sujetos de acción social, cada uno con sus derechos y sus deberes. Por tanto, se podría decir que la ética y la ciudadanía van de la mano.
porque la ética establece normas de conducta que deben regir a los ciudadanos y ellos son los responsables de aplicar y cumplir con estos principios éticos y las distintas reglas y normas que establecen para una determinada región. El video sobre ética y ciudadanía de Fernando Savater nos manifiesta que la ética tiene mucho que ver con la ciudadanía, porque ¿qué sentido tendría en enseñar los valores a los niños, a los jóvenes, que van a tener que vivir en un mundo donde abunda la corrupción? ¿Qué sentido tendría para prepararlos para esta vida en un mundo poco ético? Es así que es necesario, se hace necesario tener que prepararlos, porque la vida en conjunto no es ético y hay que prepararlos éticamente a las personas. Si el mundo fuera un lugar perfecto, donde los seres humanos vivieran fraternamente y no se aprovecharían los unos de los otros, y el mundo no es así, y es necesario, se hace necesario tener que prepararlos. Y se podría decir también que la autonomía de una persona va a surgir el bien cuando surge de uno mismo, no de aquellas personas que le vayan a imponer. El fuerte no puede aprovecharse de los débiles. Los valores van a ser algo que están ahí y todos deben cumplir con sus deberes, pero esto pues no existe, lamentablemente. Hay una canción del Desesperado en Egipto de hace más de 2500 años en la que nos indica que el mundo es un lugar terrible. Los comerciantes engañan en el peso y a lo largo de tantos años esto no pasa. Asimismo se podría decir que el fanático manifiesta: piensa como yo o mueres. Los valores éticos, que a la vez son valores ciudadanos, es la inviolabilidad de la persona. Si una persona está siendo sacrificada por algunos objetivos, metas, y por muy importantes que sean estas, asimismo Rousseau decía hace años, hablaba de la ciudad perfecta, la ciudad armoniosa. Toda esa armonía que podía haber, o tal vez una paz social, se debe a que alguna persona en algún lugar, en un calabozo que podía decirse, y que está siendo torturada injustamente día y noche, y esto desconocen los demás, y habría que pensar que ese es el precio que hay que pagar por la paz y la armonía de los demás. Desde el punto de vista tanto de la ética como de la ciudadanía, ese precio no se podría pagar realmente. Una persona que tenga que sufrir para que los demás estén en paz, entonces esta inviolabilidad es un principio a la vez ético y ciudadano. La autonomía de la persona ética rige su vida de acuerdo a los objetivos propios. Nadie sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada uno tenemos derecho a equivocarnos por nosotros mismos. Y en esto se podría decir que falla la ética y la ciudadanía. En la ética, ¿cómo podríamos decir? El bien que se impone a los demás dejaría de ser un bien. Y desde el punto de vista moral, solo es valioso el bien que va a surgir de uno mismo, no de aquello que lo vayan
a imponer desde el exterior. Eso no podría ser. Y desde el punto de vista ciudadano, porque esas personas tratan de salvar a los demás, a pesar de que sí mismos, se podría decir que antiguamente a los Boy Scouts se les preguntaba: ¿qué obra has hecho hoy día? Y estos respondían: hicimos cruzar la pista al ciego, o yo hice cruzar la pista al ciego. Entonces, esta compasión es una capacidad de sentir lo que el otro padece y tratar de remediarlo. La ciudadanía tiene que tener esta paz. También se podría decir que desde la época griega a los más pobres se les apoyaba, porque si no, no podría vivir en sociedad y no podía participar de la vida ciudadana. Y se podría decir que hoy en día también estaría mal hablar de ciudadanía cuando muchas personas carecen de muchas necesidades y no tienen ese mínimo para poder cubrir estas necesidades. Estas personas, a pesar que podamos decir que son como los demás, pero los ciudadanos no tienen esa base. Y esta situación hace que los ciudadanos no estén seguros, y se hace necesario que estas personas tengan este mínimo para poder subsistir y a la vez entrar en sociedad. Ética profesional. La ética profesional es una disciplina normativa que estudia los deberes y derechos de los profesionales. El código deontológico son códigos que ayudan al profesional a saber actuar correctamente y en todo momento. Asimismo, se asumen ciertos principios y valores que se hacen necesarios para ejercer una profesión. La profesión debe responder a una vocación personal y profesional. Es todo aquel que tiene encomendada una misión especial que cumplir en beneficio de los demás. Importancia de la ética profesional. De orden teórico, permite analizar los principios y las normas básicas de la moral individual y social. En el orden práctico, garantiza el éxito profesional. Ética y deontología profesional. La deontología es la ciencia de los resultados de los profesionales. Es la parte de la ética que se aplica a sus principios, a los múltiples aspectos de la vida profesional. La deontología formulada, los deberes y las obligaciones de los profesionales. El perfil profesional tiene que tener una capacidad cualificada y tiene que tener dominio de conocimientos teóricos y prácticos y a su vez sus destrezas. Los principios de la ética profesional. El principio de beneficencia. Hacer el bien, las cosas para hacer el bien a los demás. Del mal menor. En caso de conflicto entre dos males, escoger el menor en impacto. Justicia. Dar a cada uno lo que le corresponde. Y cumplir con sus obligaciones, de preferencia.
Las normas profesionales. La veracidad. Es obligación moral de comunicar la verdad. Confidencialidad. Es la obligación de guardar el secreto profesional. Fidelidad. Cumplir con responsabilidad los deberes y obligaciones profesionales.